Audio. Muchas veces tenemos que ser recordados que una vida ajetreada y sin descansos solamente nos conduce a la miseria. Últimamente he estado dejándome llevar un poco por mi mente. El ruido de la ciudad y este constante recordatorio de que todavía no estoy donde me gustaría me han llenado de ansiedad y estrés, llevándome a pensar en todo menos en reducir la velocidad. Así pues, estando el otro día en mi cuarto, prácticamente me forcé a detenerme un poco. Y entonces recordé, oye, ¿sabes qué? Hace mucho que no juego algo. Y para no tener este sentimiento de culpa al no estar siendo productivo, me puse a buscar un juego corto en Game Pass, para así no sentir que perdía el tiempo. Y así fue como di con A Short Hike. Y es que vaya que todo se nos presenta en el momento adecuado. En A Short Hike te conviertes en Claire, un ave que está de visita con una tía suya en la preciosa isla de Hawk Peak, un lugar muy chulo, rodeado de naturaleza y de gente que vive muy tranquila y a su ritmo. Y de forma paralela, nuestra protagonista proviene de la ciudad. En el diálogo nos cuenta que ella en realidad estaba esperando una llamada, pero entraría muy pronto en pánico cuando descubre que en realidad no hay señal. Su tía le comenta que en el pico de la montaña de Hawk Peak sí hay señal, y Claire, algo dudosa del trayecto, es motivada instantáneamente por su tía para ir, diciéndole que en realidad no está tan lejos y que este día está tan genial como cualquier otro. Y listo, esa es la trama. Ahora partes en tu propio camino en busca de señal para tu teléfono. En el trayecto te vas encontrando con personas de todo tipo. Todos tienen sueños y aspiraciones y también te van dando lecciones de vida tras conversar con ellos. Todos viven de manera lenta y tranquila. El personaje que más me marcó y con el que más me identifiqué fue con el pintor, que quería hacer todas sus pinturas perfectas y evocar en todos aquellos que vieran sus pinturas un sentimiento y admiración profunda. Esa es la aspiración de los artistas, que su arte sea valorado, que sus obras resuenen con el interior de quien las mira. Pero lo chistoso es que, por más que le dijeran a este pintor que, en efecto, sus obras cumplían el cometido, él no lo creía y tampoco sabía cómo encontrar la inspiración adecuada. Y esto la verdad resonaba mucho conmigo porque yo también sufro mucho del síndrome del impostor. Y a este hermanito, a pesar de que todo el rato le afirmabas que su arte era bueno, la verdad es que no podías hacer nada para ayudarlo porque ¿cómo le enseñas a alguien a creer en sí mismo? Muchos de los personajes con los que hablabas te daban tareas por hacer. Algunas eran sencillas que se podían hacer ahí mismo y otras quizá eran un poco más complejas. Pero ni una sola de ellas se desviaba del ser una tarea para despejar la mente. Incluso hasta te inventas un juego llamado Beach Stickball, donde aparentemente es imposible perder. Después de interactuar con todos, también vas recolectando plumas doradas que permiten que el camino a la cima sea más sencillo. Te permiten escalar más distancia y también en la cima se te congelan las plumas por el frío. Y es por eso que es conveniente recolectar plumas de sobra. Total, la caminata corta resulta no ser tan corta y tras tantos esfuerzos y casi morir congelado, llegas a la cima. Es un paisaje tan bonito que en lo personal me recuerdo muchísimo a cuando escalé aquella montaña en Suiza, en el valle de Lauterbrunnen. Les juro que se siente una paz tan bonita que sientes que flotas. Y bueno, volviendo al juego, estando en la cima de la montaña, en aquel momento de infinita paz y tranquilidad, como si no recordaras en lo absoluto por qué estabas ahí en primer lugar, el teléfono suena
ya tiene señal. Y entiendes por qué era tan importante para tu protagonista tener señal. No voy a decir nada más de lo que ocurre al final del juego, ya que no quiero dar mucho spoiler y quiero que me digan en los comentarios. Pero... Y es que déjenme decirles que a Short Hike me sirvió de cachetada para despertar. Vivimos muy deprisa y se nos ha enseñado a vivir así. El que no va rápido es dejado atrás, y es que nos olvidamos de admirar el camino. Cada personita de este juego vivía su vida como se debía de hacer. No vivían en un lugar en específico, simplemente vivían en el ahora. Y es que creo que como personas de una sociedad tan efímera como la que vivimos ahora, nos olvidamos hasta de nosotros mismos. Casi al principio del video mencioné que me había llegado en el momento indicado y no miento. Hay veces en que es necesario tomar una pausa, detenerse un ratito a tomar un respiro y dejar que el tiempo pase. Recordar que las hojas caídas de otoño vuelven en verano y que todo florece una vez más. Y es que para todo hay temporadas, habrá tiempo para el éxito y también para el fracaso. También habrá tiempo para el bienestar y también va a haber veces en que solamente toca existir y mandar toda la chingada, y está bien. Y bueno, es que todo se resume a que sí, la vida es muy bonita, pero el camino también, y es por eso que sí vale la pena el detenerse a admirarlo. Hay una belleza indescriptible en el vivir lento, en el disfrutar las cosas pequeñas, en respirar con los ojos cerrados, en simplemente vivir en el presente. Y bueno, es por eso mismo que recomiendo mucho a Short Hike si es que no lo has jugado. Date un respiro de tu vida tan ajetreada, vive el presente y ve por una caminata corta. Y bueno, ya sin nada más por decir, agradezco que te hayas quedado hasta aquí, muchas gracias por ver. Yo soy Bovers o Salvador Gómez, como prefieras llamarme. Espero que te suscribas ya que me apoyarías mucho para yo poder hacer más videos como este. Como vieron, hay un formato nuevo, hay más cosas, le estamos metiendo más empeño, ¿ok? Le estamos metiendo más ganas. Así que, si me lo retribuyen con una suscripción, con una compartida en sus redes sociales, yo estaré infinitamente agradecido. Y nada, déjenme en los comentarios si les gusta que haga más videos de este estilo, con un nuevo formato, con más cambios de cámara, tal. Bueno, y ustedes ya lo notaron. Así que díganme en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver, cuál otro juego les gustaría que pruebe. Y nada, muchas gracias de verdad, de todo corazón. Y hasta la próxima. ¡Vámonos! Con esa cara de que te gusta el freaking lo romantic.